Un silencio que resuena desde las profundidades del tiempo, antes de los humanos, antes de la historia, incluso antes de la memoria, existieron ellos, criaturas colosales, soberanas, imparables. El mundo les pertenecía, el cielo, la tierra, los océanos. Todo vibraba al ritmo de sus pisadas. La selva era un campo de batalla, un teatro sangriento donde depredadores monstruosos y titanes herbívoros luchaban por sobrevivir. Y entonces, de repente, todo terminó. Los dinosaurios desaparecieron. Nadie sobrevivió para contarlo. Pero las huellas de lo que ocurrió están por todas partes. Y la verdad, o mejor dicho, las verdades, son aterradoras. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio de 65 millones de años. Un misterio que involucra meteoritos, radiación, infertilidad e incluso orugas. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple clase de historia, es un eco del apocalipsis y quizás una advertencia. La caída de los titanes. Hace aproximadamente 65 millones el planeta era un imperio de monstruos. Seres con garras afiladas, dientes como cuchillas y cuerpos del tamaño de camiones. Pero entonces, algo cambió. Un evento tan violento que barrió a estos titanes de la faz de la Tierra. Y no fue solo un meteorito. La verdad es que la ciencia aún tropieza con hipótesis, y algunas de ellas son tan bizarras como aterradoras. Teoría 1. Autodevoración. Aunque parezca increíble, un paleontólogo del siglo XX, George Williams, propuso que los dinosaurios fueron responsables de su extinción. Según él, comenzaron a devorar sus propios huevos. Un canibalismo silencioso, invisible, letal. Fósiles muestran que serpientes, mamíferos e incluso dinosaurios predaban huevos. Pero, ¿sería eso suficiente para extinguir a todas las especies gigantes del planeta? Difícil de creer. Teoría 2. Los huevos malditos. En 1979 se hallaron fragmentos fosilizados de huevos en Francia y España y revelaron algo inquietante. Huevos con múltiples capas de otros tan frágiles que los embriones morían antes de nacer. Es posible que cambios hormonales provocados por alteraciones climáticas afectaran la reproducción, pero el fenómeno parecía regional, no global. Teoría 3. Infertilidad total. El especialista Germán Silva planteó una teoría aún más apocalíptica. Los dinosaurios dejaron de reproducirse. Así como sucede con los cocodrilos modernos, la temperatura del nido podría haber determinado el sexo de las crías. Si el clima cambió drásticamente, tal vez solo nacía un solo sexo, sin reproducción, fin del linaje. Pero si fue así, ¿por qué los cocodrilos sobrevivieron y los dinosaurios no? Teoría 4. La invasión de las orugas. Una teoría aún más inquietante. Orugas. Sí, larvas de mariposas habrían consumido la vegetación del planeta, matando de hambre a los herbívoros. Y con los herbívoros muertos, los carnívoros se habrían devorado entre sí, hasta que no quedara nada. Pero hasta hoy, nunca se encontraron rastros de una infestación global de orugas. Teoría 5. Radiación cósmica. En 1956, un astrónomo ruso sugirió que una supernova habría liberado radiación suficiente como para exterminar a los dinosaurios. Pero, ¿dónde están los vestigios de esa radiación? ¿Y por qué solo desaparecieron los dinosaurios? Faltaban pruebas, hasta que un padre y un hijo cambiaron todo. El descubrimiento de los Alvarez, el meteorito. Luis Alvarez, físico ganador del Nobel, y su hijo Walter Alvarez, geólogo, una capa de arcilla encontraron en altos niveles de iridio, un elemento raro en la Tierra, pero abundante en asteroides. Publicaron sus descubrimientos en 1981. La comunidad científica se burló, pero poco a poco, más capas de iridio fueron halladas en diferentes partes del mundo, y entonces apareció la prueba definitiva. El cráter de la muerte, Chicxulub. En 1991 fue descubierto el cráter de Chicxulub,
de más de 170 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán, México. El asteroide que lo causó 9 kilómetros de diámetro y viajaba a más de 64.000 kilómetros H. La energía liberada fue equivalente a 2 millones de bombas nucleares. El infierno se desató en la Tierra, el infierno en la superficie, incendios globales, tsunamis colosales, erupciones volcánicas, terremotos, el cielo cubierto de cenizas, la oscuridad total durante meses o incluso años. Sin luz, las plantas murieron. Sin plantas, los herbívoros cayeron. Y con ellos, los carnívoros. La cadena alimenticia colapsó en cuestión de semanas. Teoría híbrida. La Tierra ya estaba muriendo. Pero el meteorito no fue el único culpable. Investigadores apuntan a las erupciones masivas en el basalto de Deccan, en la India, que ya estaban devastando el planeta antes del impacto. Gases, cenizas, calentamiento global, envenenamiento atmosférico. El meteorito fue solo el golpe final, el último suspiro, el eco del fin, y así, el rugido de los titanes se extinguió para siempre. El mundo que alguna vez fue de los dinosaurios fue tragado por un ciclo de muerte, fuego y oscuridad. Solo quedaron fósiles, huesos rotos, susurros enterrados en el tiempo. La ciencia intenta explicar, las teorías se multiplican. Meteoritos, volcanes, infertilidad, plagas. Pero en el fondo hay algo que nadie quiere admitir con claridad. No tenemos certeza de nada, y eso es lo que vuelve esta historia tan aterradora, porque si las criaturas más poderosas que caminaron sobre la Tierra fueron eliminadas sin piedad, ¿qué dice eso sobre nosotros? Vivimos bajo la ilusión del control, la seguridad, la permanencia, pero la historia de la Tierra es una secuencia de ciclos brutales: nacimiento, dominio, extinción. Y todo puede cambiar en un solo instante. Un nuevo impacto, una nueva erupción, un nuevo error humano. Y quizás algún día alguien o algo encontrará nuestros restos y se preguntará, ¿qué acabó con los humanos? La respuesta quizás nunca llegue. Quizás, como los dinosaurios, seamos solo otro susurro perdido en el abismo del tiempo. Pero mientras eso no sucede, observamos los fósiles, estudiamos las cenizas y tememos lo que está por venir. Si lo que destruyó a los dinosaurios fue un meteorito, ese ya cayó. Pero, ¿y si hay otro en camino? Hasta la próxima revelación. Y no lo olvides, a veces los mayores misterios de la Tierra aún siguen vivos.